Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca de segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17 les voy a leer, y de una vez les voy a leer estos versículos para que vean ustedes lo que Dios quiere que nosotros hagamos como padres, que instruyamos a nuestros hijos en la palabra, en el temor de Dios, en el amor a Dios, para que ellos cuando estén grandes, cuando ellos crezcan, sean personas de paz, de bendición. Pero tenemos que instruirlos en la palabra, tenemos que leerles la palabra a nuestros hijos conforme van creciendo. Enseñarles el temor a Dios, quién es Dios, quién creó todas las cosas. Enseñarles los 10 mandamientos de Dios, lo que no deben de hacer, y todos los demás mandamientos que nos dejó Dios. Y cuánto nos ama Dios, que mandó a su único Hijo al mundo para que muriera por nosotros. A nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien derramó su gloriosa y poderosa sangre para la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Él vino a enseñarnos cómo vivir. Él vino a enseñarnos que existe un Creador, que existe nuestro Padre eterno. Él es testigo de nuestro Padre eterno y nuestro Padre es testigo de Él. Así es que, hermanos, hay que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, leyéndole la Biblia, para que puedan ellos tener el amor a Dios, el temor a Dios y el obedecer a Dios. Y de una vez les voy a leer estos versículos, hermanos, para que vean que esto es lo muy maravilloso. Cómo cuando uno ya crece, cuando ya va instruido por Dios, echa uno manos de la palabra de Dios, de lo que uno aprendió de la palabra de Dios. Eso es muy, muy, muy bonito, muy importante en nuestras vidas para ser hombres de bien, de bendición en esta tierra. Pero nosotros, por ejemplo, a mí no me enseñaron el temor a Dios. No me enseñaron la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo crecí yo? Pues crecí un hombre violento, un hombre que no me dejaba de nadie, no, aunque yo no andaba buscándolo a nadie, pero cuando me buscaban no me dejaba. Y eran pleitos y pleitos en mi hogar, eran pleitos, iba yo a lugares donde no debería de meterme. Pues yo qué temor a Dios, qué amor a Dios, qué amor al prójimo, ninguno. Me hacía lo que mejor me parecía. Y así en este momento hay millones y millones de personas que viven así, sin temor a Dios, sin obedecer a Dios, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no aman a Dios. Entonces, ¿cómo quieres que nos vaya bien? ¿Cómo Dios te va a escuchar cuando tú lo aclames, cuando tú lo necesites, cuando estés en apuros, cuando estés en un problema grave? Dios no te va a escuchar porque tú nunca los has obedecido. No conoces ni la Biblia. Y luego te dicen, lee la Biblia y te enojas. Esos son los graves problemas. Entonces, si tú tienes problemas en tu hogar duros, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar a salir de esos problemas? Porque tú no conoces la voluntad de Dios. No sabes qué es lo que nos vino a enseñar nuestro Jesucristo a esta tierra. ¿Qué nos enseñó Él? No sabes que existe una paz que solamente Él nos las puede dar. Él nos enseña todas las cosas, cómo vivir nosotros en paz. Los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo y el evangelio el evangelio de Paulo. Hasta se me olvida, hermano. Perdónenme. El evangelio de Pablo, ¿cómo nos enseñan? ¿Cómo nos enseñan los apóstoles en el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo obedecer? ¿Cuándo te tienes que congregar? ¿Cuándo se congregaban ellos? ¿Cuándo se congregó mi Señor Jesucristo?
Después de que murió mi Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, ellos nos enseñan qué día de la semana tenemos que congregarnos. Aunque todos los días te tienes que congregar, pero hay un día que Dios bendijo, el Shabbat, el séptimo día. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos, vamos a ir nosotros, mire hermano, llenándonos del Espíritu Santo, gozándonos de nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermosísimo, hermano, obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que nos enseña Él. Por eso Él nos dice, yo no vine a anular la ley ni los profetas, pero ahora en estos tiempos la gente los anuló. Ya no quieren obedecer porque dicen, es que nosotros no podemos obedecer todo. Nosotros no podemos obedecer ni un mandamiento. Pero Dios nos enseña cómo obedecer y Él nos pone en nuestros corazones su Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad y Él nos consuela en las tribulaciones y Él nos enseña todas las cosas. Entonces, por medio del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, vamos a obedecer lo que Él nos manda que obedezcamos. Y mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, les voy a leer. Dice así la gloriosa palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo, su glorioso evangelio dice así: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si a ti no te enseñan las Sagradas Escrituras, si tú no aprendiste de las Sagradas Escrituras, entonces, ¿cómo vas a ser un hombre de bien? Tú no vas a poder ser, como dice aquí, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo vas a estar capacitado? Entonces, los que tienen niños, pues hay que enseñarles a los niños, hay que enseñarles la palabra de Dios, que ellos oigan la palabra de Dios, que ellos se den cuenta por qué se congregan en las iglesias. Pero ¿qué hacen? Se los llevan allá a darles clases dominicales y no escuchan los sermones, no escuchan la palabra de Dios. No les enseñan cómo tienen que ser cuando crezcan. No les enseñan la palabra de Dios. Así es que ellos nada más van a la iglesia cuando ya crecen porque su papá les dice que tienen que ir. Pero de ellos, que salga de ellos no quieren ir a la iglesia. Reuniones de jóvenes tienen que ir el padre con el hijo. No nomás reuniones de jóvenes a divertirse los jóvenes, nomás van a jugar. Eso no es así. La palabra de Dios es cosa seria, es algo hermosísimo que nos va a salvar la vida. Y va a salvar la vida de los demás porque no vamos a crecer con esa violencia que hay en este momento. Por eso hay tantos violentos, tantos problemas en las calles con los jóvenes. Porque no temen a Dios, no aman a Dios. Y no les interesan las cosas de Dios, no lo obedecen. Y los adultos también hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron las Santas Escrituras. Como dice aquí, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En vez de obedecer, se enojan que tú les prediques de Cristo. Te corren. Son violentos. ¿Por qué? Porque tienen el demonial dentro. Y los demonios oyen el nombre de Cristo y se asustan, se enojan. Entonces hay que empezarles a inculcar la palabra de Dios, el amor a Dios, el obedecer a Dios
y el temer a Dios a nuestros hijos, ahorita que van creciendo, hermanos. Porque dice el Salmo 119, dice, versículo 9, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Viviendo conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque tú le has enseñado. Desde el Viejo Testamento nos están enseñando, Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, para que ellos no sufran como muchos andan sufriendo en este momento, huyendo porque mataron, escondidos porque los andan buscando, porque andan pasando drogas, andan usando drogas perdidos. Y el gobierno, muchos andan preguntando, ponen fotos de quién es este muchacho. Si ustedes lo conocen, lo encontramos muerto. ¿De qué murió? De la droga. Entonces, ahí es donde está el problema gravísimo, hermanos, de que nosotros no le enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios. No les leemos la palabra de Dios. Hay que sentarnos en la mesa y leerles un rato la palabra, si ellos desean, si ellos quieren, cuando ya crecen. Pero cuando son niños que apenas van para arriba, por ejemplo, ya de 6 años, 7, ellos ya pueden entender. Entonces, irles leyendo la palabra. Si puedes todos los días, media hora todos los días. Si puedes unas 3, 4 veces por semana, 1 hora, hazlo. Para que ellos crezcan con el temor de Dios y sean de bendición en esta tierra y no vayan a sufrir, no vayan a pasar sus días de juventud en las cárceles en el panteón o en la droga en las calles, en las pandillas. Esto es muy importante en nuestras vidas, hermanos, obedecer, temer y amar a Dios, leer las santas escrituras a nuestros hijos. ¿Por qué razón tenemos que leer la palabra de Dios? Porque dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la palabra de Dios es palabra viva. Esta es palabra viva. No es palabra muerta. No es como los libros de Julano de Sutano, de Amado Nervo. No, esta es palabra de Dios, palabra viva que sale de su boca. Es palabra poderosa que está llena del Espíritu Santo, que penetra hasta lo íntimo del hueso, hasta el tuétano. Así es que esta palabra nos sacude y esta palabra nos ayuda a ser mejores personas en este mundo. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos a Dios, estamos perdidos, hermano, y vamos a sufrir. Aparentemente nos va a ir bien, nos va a ir bien. Yo llegué a Estados Unidos y mira lo que tengo. Pero ¿qué hiciste para tener todo eso? ¿Trabajaste duro? ¿Ahorraste? Y empezaste con un negocito. Ahora ya tu negocio es grande. ¿Y te acuerdas de Dios? ¿O qué hiciste para tener esa fortuna que tienes? ¿Para vivir bien? ¿Destruir otras almas? ¿Destruir a la juventud vendiéndoles drogas? No, hermano, Dios existe. Y Dios te va a pedir cuenta de lo que tú estás haciendo. Te va a dar cuenta de tu familia, de tus hijos. ¿Qué hiciste con tu familia, con tus hijos? ¿Qué hicieron tus descendientes después de ti? ¿Fueron asesinos? ¿Fueron hombres de bien en la tierra? ¿Quiénes fueron? Pero ahorita la gente se jacta, la gente se pone orgullosa porque su hijo es valiente. No se deja de nadie, trae arma para matarse con cualquiera. Por eso él es respetado, nadie le dice nada porque él se mata con cualquiera. No, ese no es ser un hombre valiente, ese es ser un desobediente a Dios.
porque está desobedeciendo a Dios, hermano. Así es que hay que luchar, hermano, para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que sean personas de bien en el futuro. Porque si tú no los instruyes, cuando sean niños, cuando crezcan, te van a querer hasta despesar a ti. Al rato ya tus hijos ya no te van a hablar de tus hijas, ¿no? Van a ser tus propios enemigos. Por eso dice la Biblia que ¿a dónde comienza el problema para un cristiano? En su propia casa. Los de su propia casa van a ser sus propios enemigos. El padre contra el hijo contra el padre, contra la hija, la nuera contra la suegra contra la nuera. ¿Por qué habla de la suegra y de la nuera? Porque es la misma familia que llega, la nuera llega a la casa y son pleitos. Porque vienen de un mundo malvado que sus padres no les enseñaron el temor a Dios. Así fui yo también, hermano. A mí mis padres no me enseñaron el temor a Dios, nomás lo que me decían, cuando, si vas a esas fiestas, vete a presentar primero a la iglesia. Y era todo. Nunca me leyeron la Biblia, nunca me dijeron, mira hijo, Dios existe, obedece a Dios. Nunca. Por eso crecimos en un mundo malo, de mucha maldad. Sin tener misericordia de nadie, ni de nosotros mismos. Andaba yo destruyéndome a mí mismo. ¿Qué me importaban los demás? Nada, porque no tenía el amor, el temor a Dios, no obedecía a Dios. No sabía yo absolutamente nada de la Biblia. Tenía 40 años y todavía no sabía nada. ¿Cuál era el temor de Dios que iba a tener delante de mis ojos? ¿A quién iba a respetar yo? A nadie. Pero ahora Dios me ha enseñado cosas tan hermosas que tengo que tener amor para mi prójimo, amarme a mí mismo y amar a mi prójimo, no hacerle daño a nadie, mucho menos a mi propia familia. Pero como te digo, vas a tener problemas porque tú no instruiste a tu hijo desde pequeño en las Santas Escrituras. Así es que hay que empezar desde ahora, hermano. Desde ahora vengan, sí, vamos a conocer a Dios, vamos a leer su santa palabra. Pero siempre va a haber alguien que te va a decir, oh no hijo, esa Biblia no es la verdadera, esta es la verdadera. Pues lee la verdadera. Pero léela, instruye a tus hijos en la palabra de Dios, que tengan temor de Dios. Hermano, todos estos mensajes que yo te he mandado no son míos, son de Dios. Él los puso en mi corazón y la palabra que te estoy mandando es de Dios. Así es que no es cosa mía, es cosa de Dios. Él me puso aquí para mandarte este mensaje a ti. Porque acuérdate cómo está este mundo ya lleno de maldad, muy violento de más. Hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios guarde tu familia, hermano. Y ojalá empieces a instruir a tu hijo desde hoy en adelante. Que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos para el otro video, hermanos. Amén.